manifiesta cómo fue todo esto. El caso es que los judíos experimentaron diferentes momentos de dificultad. La historia nos dice que allá por el año 606 a.C. llegó el imperio poderoso de Babilonia y llevó cautivos a algunos que vivían ahí en Jerusalén. Cuando digo llevar cautivos es cuando alguien lo destierran del lugar donde uno nació, pero no es un destierro para nada voluntario, sino que la palabra misma implica que es algo imperativo, obligatorio. No hay opción. Como que a usted lo despojen del lugar donde usted nació, creció, vivió y lo lleven a otro lugar, pero en contra de su voluntad. Después, 10 años después, llegó nuevamente Nabucodonosor y desterró a un rey que se llamaba Joaquín, que estaba reinando ahí. Solo reinó por 3 meses ahí en Jerusalén y lo lleva al exilio juntamente con un hombre que se llamaba Ezequiel. Sí, quien escribió la lectura del texto que leyó nuestro hermano. Resulta que a este grupo de judíos los han sacado, los han desterrado y los han llevado a tierra extranjera. Los han llevado a un lugar que ellos no conocen. Y allá en el extranjero, allá en el destierro, allá en otra tierra, quienes los están guiando, los están obligando, están también mofándose, burlándose de ellos y los invitan a cantar. Y entonces se escribe este salmo, el Salmo 137. Leámoslo, por favor. Salmo 137. Este salmo fue muy famoso en inglés porque sacaron una canción estilo disco allá por los 70s, unos cantantes de las islas de las Bahamas que hicieron populares allá en Holanda, en Alemania, y después llegaron aquí con su popularidad. No recuerdo el nombre del grupo ahorita, pero este salmo fue muy famoso por la canción en la década de los 70s y 80s. Pero mire lo que dice el salmo. Póngase usted en los zapatos de estos judíos que están en el destierro. Dice el capítulo 137, versículo 1, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y miren, dice el versículo 4: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Se pone usted en los zapatos de esos judíos? Han llegado a su ciudad, han destruido la ciudad, después la destruirán completamente. Lo han sacado, lo han llevado a la fuerza. Y allá, junto a los ríos de Babilonia, a miles de millas de distancia del lugar donde usted nació y creció, ahí le dicen: cántanos un canto alegre, cántanos un canto de alegría. Y el salmista dice: quienes nos pedían eso eran quienes nos habían asediado. Nuestros verdugos nos piden que cantemos. Y dice entonces el salmista: ¿cómo voy a cantar a Jehová en tierra extraña, bajo estas condiciones? Y es que sí, a veces es muy difícil, ¿no?, responder bien cuando tengo un hijo en el hospital. ¿Cómo estás? A veces es muy difícil de responder bien cuando no tengo cómo pagar el siguiente mes de renta de casa. ¿Cómo estás? A veces es muy difícil contestar bien cuando tengo un tremendo dolor que solo Dios sabe lo que estoy experimentando. A veces es muy difícil contestar bien cuando tengo un hijo que no sé qué hacer con él. A veces es muy difícil contestar bien cuando tengo una tremenda crisis marital. Pero la gente no está preparada para contestar algo diferente a bien. Así que decimos lo que la gente quiere escuchar. Bien, gracias. Y ahí termina todo. Tenía un profesor que decía: ¿realmente quieres saber cómo estoy?
Porque si realmente quieres saber, yo puedo sacar toda la basura que tengo aquí ahorita. Todas mis cargas. ¿Estás listo para escuchar todo eso? Creo que la próxima vez que le preguntemos a alguien cómo está, debe ser de manera muy intencional. Que estemos dispuestos a escuchar todo lo que la gente tiene que decir, más allá de bien, gracias. Porque a veces no estamos bien. A veces no estamos bien. A veces venimos con nuestras luchas, a veces hacemos un gran esfuerzo. Solo Dios sabe todos los obstáculos que tuvimos que pasar para estar sentados aquí esta mañana, este domingo. Y tal vez muchos de ustedes estuvieron a punto de no venir. Pero al fin y al cabo decidieron estar acá, ya sea por convicción o por rutina o lo que sea. Porque en ocasiones, pues la vida no nos sonríe como quisiéramos. Entonces, póngase usted en los zapatos de estos judíos. Están en el extranjero, están probablemente cerca del río Éufrates, están llorando por las muertes de sus seres queridos, están llorando la pérdida de su tierra, están llorando la destrucción de su tierra, están con vergüenza y le piden que canten un canto de alegría. Nadie canta un canto de alegría cuando está en el hospital. Nadie canta un canto de alegría cuando está en tremendas crisis. Pero ellos le están pidiendo que canten un canto de alegría. Ellos dicen, ¿cómo vamos a cantar en estas condiciones? Hay momentos donde aparentemente se acaba el gozo. Hay momentos donde aparentemente se acaba todos esos anhelos, todos esos sueños. Y a este pueblo se le había acabado el gozo que habían tenido con el rey David. Se le había acabado el esplendor que habían tenido con el rey Salomón. Se le había acabado todas las grandes condiciones y cánticos que por muchos años habían ellos entonado. ¿Y ahora qué enfrentan? Enfrentan un momento de desilusión, de tristeza. Acuérdese de los días malos. Usted ha tenido muchos días malos. Oh, sí, la vida es hermosa, pero también a veces tenemos días amargos. Días donde hemos llorado. Días donde nos hemos preocupado, días donde nos hemos lamentado. Hace poco, cuando mi hijo pequeño nació, recuerdo que yo de la emoción quise meterme ahí a ver, ¿verdad?, cómo era el nacimiento de mi segundo hijo. Y yo recuerdo a ver al pediatra, ¿verdad?, cuando recibe al niño y veo que empieza a hacer cosas raras que yo no había visto en unos videos que supuestamente... cuando veo que me acerco y le digo, ¿es normal, doctor? Y me dice, no, no es normal, váyase para allá, me dice. ¿Verdad? Y veo que están pidiendo mangueras, y veo que está pidiendo oxígeno, y veo que el gozo que uno tiene simplemente parece como que desaparece. Y todo eso se convierte en preocupación. Y yo creo que usted y yo hemos pasado momentos como este, y tal vez usted me entiende, tal vez en otras condiciones, en otros momentos. Y entonces el gozo se convierte a veces en preocupación, en llanto, en oración, en una oración de súplica a Dios. Y estos judíos han llegado al extranjero, han llegado al exilio, y ahí, irónicamente, se les pide que canten un himno de alegría, pero ¿cómo van a cantar? Hay salmos de lamento, hay salmos de angustia, tal vez calza más, encaja más acá uno de estos salmos. Y entonces Dios en ese momento sabe que todo su pueblo está pasando por una situación similar. Y Dios va a levantar a un profeta. Dios sabe que allá en el extranjero, que allá en el exilio, que allá en el destierro, hay un hombre que fue llevado juntamente con el rey Joaquín, allá por el año 596 a.C. Y ese hombre era un sacerdote. Pero este sacerdote ya está en el extranjero, ahí no hay templo para ministrar. No hay un templo donde él pueda venir y ofrecer sus ofrendas. Y Dios le cambia su profesión y lo convierte de sacerdote, ahora lo convierte en profeta. Y entonces Dios levanta al profeta Ezequiel, que está juntamente con otros exiliados. Está allá también en el destierro. Y allá en el exilio, Dios le muestra cómo está el ánimo del pueblo. Y sí, a veces el ánimo del pueblo, o a veces el ánimo colectivo, no está en sus mejores momentos. Y entonces Dios le muestra una visión. Vamos al libro de Ezequiel,
Vamos a ir un poquito más adelante, estamos en Proverbios, ahora vamos al libro de Ezequiel. Y entonces, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, Dios lleva en una visión al profeta, y el profeta ve algo de manera espiritual, ve algo que solamente espiritualmente se puede percibir. Y entonces, mira lo que dice, según la lectura que hizo nuestro hermano, capítulo 37, versículo 1. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. ¿Ve usted esa imagen? ¿Logra ver lo que ve el profeta? Dios en una visión lo lleva, ni siquiera a un cementerio. En una visión ve y le dice, ¿qué ves, profeta? Y él dice, veo solamente puros huesos nada más. Ni siquiera había ya carne, ya eran puros huesos. Y dice el texto que los huesos estaban secos. Yo nunca he visto un cráneo, nunca he visto huesos de verdad, de humanos. Lo más cerca que he estado a eso es, estuve aquí en Virginia Tech, en la Universidad de Virginia, y me llevaron a la morgue. Una morgue tremenda, ¿verdad? Grande la morgue. Y me dijo el que me llevó a la morgue, ¿qué ves? No, pues puros muertos están ahí. Y me dijo, así son algunas iglesias, me dijo. Están muertas. Están frías. ¿Tú le predicarías a los muertos? ¿Le predicarías a alguien que ya sabes que no escucha, que no ve, que no siente? Uno diría, bueno, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Imagínense, Marta y María, cuando muere Lázaro, ya perdieron toda la esperanza y solamente habían pasado unos cuantos días. Y le dicen al Señor, es que ya hiere, ya huele mal. Ni siquiera quitemos la piedra de ahí, ya tiene mal olor. Habían perdido la esperanza. Y ahora imagínense predicarle a unos huesos, a unos esqueletos. Y el texto aclara que están bien muertos. Y luego le pregunta a Dios, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta, yo creo que por prudencia le dice al Señor, no sé, Señor, tú lo sabes. Pero tal vez dentro él decía, pues, ¿cómo van a escuchar si ya no tienen oído para que escuchen? Y entonces Dios le dice, predícales. Y antes, en el capítulo 3 dice, te escuchen, hablando de la audiencia, te escuchen o no te escuchen, tú predícales. Tú obedece el mensaje. Tú tienes que decirle, iba a decir decirles, ¿verdad? Pero no estoy en este contexto acá. Diles. Y escuchen o no, tú solamente transmite el mensaje. Y entonces el profeta es muy obediente. Y es que fíjense que el profeta Ezequiel era muy obediente, ¿no? En otras ocasiones Dios le dijo, quiero que duermas de un solo lado nada más. Y el profeta lo hizo, durmió de un solo lado. Y luego cuando fallece su esposa dice, no quiero que llores. Y el profeta no llora. Y luego le dice, quiero que te cortes todo tu pelo y toda tu barba. Que te afeites todo. Y el profeta lo hace. Se afeita. Y luego dice, con eso, una tercera parte quiero que
la esparzas al viento, otra que la quemes, otra que te la amarres a los costados. Y el profeta era obediente. Y ahora le dice, predícale a estos huesos secos. Y el profeta lo va a hacer, va a predicarle. Y bueno, viene y hace su predicación. No sé qué sentiría predicarle, ¿verdad?, a alguien que sabe que no lo está escuchando. Por lo menos acá yo sé que hay personas que me están poniendo atención. Pero imagine estar hablando a alguien que yo sé que ni siquiera tiene vida. Imagine que usted me diga, quiero que venga y le predique a estas bancas. Pero no tiene sentido predicar, aquí no hay nadie. Bueno, mira lo que dice el capítulo 37, siempre veamos los versículos 9 y 10. Mira lo que dice el versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y si quiere que veamos los detalles de cómo ocurre esto, mire el versículo 7, dice, profeticé pues como me había mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y es ahí donde leímos el versículo 9, que Dios le dice que les da espíritu. El profeta hizo lo que tenía que hacer, simplemente obedecer. Y es que a veces los profetas hacían cosas que no tenían sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerda del profeta Jeremías? El profeta Jeremías le dice, todo el mundo está abandonando la ciudad porque saben que va a ser destruida, todo el mundo está yendo, todo el mundo está buscando abandonar la ciudad. Y Dios le dice al profeta, quiero que compres una propiedad ahí, quiero que compres un pedazo de tierra. Y cuando viene el profeta y dice, yo quiero comprar una propiedad, todo el mundo se pregunta, está loco, ¿verdad? Si aquí todo el mundo ya anda escapándose de aquí, ¿por qué este quiere comprar propiedad? Y entonces Jeremías dice, es que el pueblo va a regresar a esta ciudad. El mal no va a ser para siempre, solamente va a durar 70 años. Pero después de 70 años, el pueblo de Dios va a regresar. Y entonces en acto simbólico compra esa propiedad. Después, Dios lo manda a poner unos yugos. ¿Han visto los yugos? ¿Verdad? Unos yugos sobre su espalda. Y ahí anda predicando. Él parecía un predicador loco, con unos yugos, madera, ¿verdad?, en sus espaldas. Y luego lo destruye, ¿verdad?, diciendo que también así Dios va a destruir el momento de opresión. A otro profeta, usted conoce, Dios le dice, ve y cásate con esta prostituta. Y el profeta, ¿cómo? Perdón, disculpa, ¿qué dijiste? Y luego va, se casa con la prostituta, y luego la prostituta se regresa a su camino de prostitución y le dice a Dios, ve y búscala, porque eso es lo que yo hago con mi pueblo Israel. Mi pueblo constantemente se está prostituyendo, pero yo constantemente lo estoy buscando. Y esa historia es la historia suya y la historia mía. Dios constantemente sigue siendo fiel a pesar de la infidelidad de nosotros. Y así como Gomer, esposa de Oseas, ese era el profeta, se iba y el profeta la iba a buscar. ¿Cuántas veces usted se ha ido y el Señor lo ha ido a buscar? Muchas veces. Entonces los profetas encarnan
el mensaje de Dios. Hasta que Gomer dijo, cuando se vio en la miseria, cuando se vio allá en lo más bajo, ella dijo, regresaré con mi esposo, porque mejor me iba con él que con mis amantes. Y a veces, pues, tristemente, ¿no? Somos como el hijo pródigo, hasta que vemos que lo hemos perdido todo, es cuando finalmente levantamos el rostro y reconocemos que hay un Dios, reconocemos que tenemos necesidad de alguien más. Entonces le dice el profeta, empieza a predicar y producto de su predicación, mire, los huesos empiezan a juntarse hueso con hueso. Y luego dice que regresan los tendones y empieza a salir carne y de repente se ponen de pie y ahí está un gran ejército. Yo creo que a veces ni nosotros mismos nos creemos, ¿verdad?, de estos grandes mensajes, pero el poder del Evangelio es tan poderoso que el poder no está en el mensajero, sino en el mensaje. Y producto de eso, le dice Dios al profeta, mi pueblo está en el destierro, mi pueblo está en el exilio, mi pueblo está sufriendo, mi pueblo no tiene esperanza, pero este mensaje que tú has predicado les va a servir de ejemplo. Mira lo que dice el versículo 11. Mira lo que dice el versículo 11. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Se pone usted en los zapatos de esos judíos? Están sin su templo, sin su tierra, sin sus padres, sin todo lo que ellos crecieron, sin esperanza. Quienes los han oprimido lo están obligando a cantar. Dice, canten un canto de alabanza. Ellos dicen, ¿cómo vamos a cantar un canto de alabanza? Y Dios levanta a un profeta y le dice, ustedes, su esperanza está como estos huesos secos. Pero Dios me ha llamado para decirles que ustedes tienen esperanza, que ustedes van a regresar, que este mal no será para siempre, que esto es temporal, que Dios nuevamente va a regresarle lo que es suyo. Y entonces Israel tiene esperanza. Israel va a regresar a esa tierra algunas décadas después. Hermano, hermana, Iglesia de Cristo aquí en Mountain Island, esta mañana usted se levantó, se bañó, se vistió, se arregló y vino a ese lugar. Y Dios esta mañana por medio del mensajero le dice que tal vez usted está como este valle de huesos secos. Tal vez usted ya no tiene esperanzas. Tal vez usted ya no tiene planes. Ya no hace planes. Tal vez usted ya no tiene sueños. Tal vez usted ya no tiene anhelos. Tal vez usted ya no tiene proyectos. Tal vez usted está como estos huesos, sin vida. Existe sin propósito. Simplemente está sobreviviendo. Y tal vez todo ya, usted cree que está perdido. Y tal vez estamos como el salmista. Probablemente algunos de ustedes en este lugar ya dejaron de cantar, ya dejaron de orar, ya dejaron de soñar, ya dejaron de anhelar.
y tal vez ve todo eso, sus sueños, anhelos, como algo perdido. Y esa es la actitud que tenemos a veces. En Memphis, cuando yo estudiaba allá en la universidad, me encontré con en una taquería ahí un señor argentino. ¿Y cómo le va en este país?, le dije yo. No, no es lo que yo creía, me dijo. Vine con tantos sueños, tantos anhelos. Y su respuesta era muy fatalista. Pero a veces así nos sentimos, ¿no? Creíamos que aquí era donde íbamos a volver a empezar. Y han pasado meses, años, y vemos que estamos igual o peor. Pero Dios, por medio de este mensaje, le quiere decir que aunque se sienta como ese valle de huesos, Dios, a pesar de que usted ya no se sienta con ninguna esperanza, a pesar de que no tenga ningún anhelo, ningún deseo, Dios, por medio de este mensaje, le está diciendo: vuelve a soñar, vuelve a anhelar, que estoy listo para hacer todas estas cosas nuevas. Y si le di vida a un valle de huesos secos, tú que todavía estás vivo, te puedo regresar tu anhelo, te puedo regresar tu sueño, te puedo regresar tu deseo. Y Dios puede hacer eso. Hermanos, no dejemos de cantar, no dejemos de soñar, no dejemos de anhelar. A veces, por más derrotados que nos sintamos, por más avergonzados, por más destruidos, por más perdidos que nos sintamos, lo humanamente posible nosotros ya lo hicimos, pero lo imposible Dios está listo para hacerlo. Lo imposible no lo hace usted, lo imposible lo hace Dios. Y tal vez, como le dijo Jesús a Pedro, después está intentando toda la noche, echa la red una vez más. Señor, pero ¿tú qué vas a saber? Tú eres predicador, no eres pescador. Yo que soy pescador sé que ya no hay nada que agarrar. He estado toda la noche y no he agarrado nada. Pero Pedro dice algo poderoso: pero en tu nombre echaré mi red una vez más. Y tal vez eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Echa las redes, inténtalo una vez más, pero no por tus fuerzas, no tú solo, porque ya sabemos que no vas a poder. Y tal vez podemos hacer la misma oración que hace Pedro: en tu nombre lo voy a intentar una vez más. Y sabemos que cuando lo hacemos en su nombre y con el respaldo de Dios, las cosas ahora van a salir diferentes. Vuelva a soñar, vuelva a anhelar y vuelva a desear, porque Dios está listo para hacer cosas maravillosas, tal como lo hizo con la nación de Israel. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios.